y se nos mete la nieve por adentro del agujero del avión, sí, nos tapa a todos, y ahí mueren 8 personas. Mueren mis 2 mejores amigos. Ahogados. Sí, ahogados por la nieve. Nuestra historia es una historia de lucha contra el no. Nosotros al no le dijimos que sí. Fíjate vos, el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos. Después vino la avalancha, que murieron 8. Después encontramos la cola y no pudimos hacer funcionar la radio. O sea que siempre fue el no, pero al no le dijimos que sí. Ese es el mérito de la historia. ¿Habían un poco más adultos que los inspiraban a no darse por vencidos, o cada uno de ustedes tenía eso por adentro? Y bueno, vos sabés que quizás uno de los... Yo era un chico que no... Era un malcriado, era un junior, como dicen acá en México. Yo no servía para nada. Digo, claro. Mi padre era pintor, con tal de que el pintar nos daba todo. Tenía niñera en esa época, para que veas el personaje que me había hecho la maleta. Y nada, pero quizás uno de los roles que yo adopté fue el rol del buen humor y la buena onda. Un poco lo de la película aquella, La vida es bella, la película de Benigni, bueno, que trataba de hacerlos ver otra situación. Y creo que fue importante eso, a pesar de que hice otras cosas más, me tocó sacar la nieve de adentro del fuselaje. Me di cuenta de que era un tipo útil, Carlos. Digo, porque yo hasta ese momento era un inútil, que no servía para nada. Claro. El otro día un periodista me hizo la pregunta para mí más inteligente que me han hecho. Me dice, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando te rescataron? Yo le digo, yo nací el 13 de octubre cuando se cayó el avión. Porque ahí me empecé a dar cuenta de que la vida iba por otro carril, de que era por un lado de la solidaridad, por un lado del amor, por un lado de la amistad, por un lado de la lucha, por un lado de la unidad. Y bueno, y eso es lo que intento transmitir siempre del lado positivo de la historia. Esta historia, que si bien es una de las historias más dramáticas de la humanidad, también es una de las historias más positivas porque habla de la lucha por la vida, digo. Esta película de Bayona es excepcional. La Sociedad de la Nieve estuvo nominada al Oscar, no lo ganamos, ganó la película del Holocausto, pero va más allá de eso. El Oscar yo se lo di yo a Bayona porque Bayona se involucró. Estar nominado es más que suficiente. Más que suficiente, más que suficiente. ¿Sabes la cantidad de películas que compiten para estar nominadas? Y sí, y bueno, tuvimos 12 Goyas, ganamos San Sebastián, ganamos Sitges, ahora está nominada tiene 7 nominaciones para los premios Platino, que son en Xcaret el 20 de abril. O sea, es un peliculón, realmente es un peliculón. Yo lo vi y te digo la verdad que me cuesta verla, la película, porque fue tal la realidad. Fíjate que utilizó el mismo rosario que yo usaba en los Andes, me lo pidió para usarlo en la película. Yo le digo, pero ¿y por qué no haces un fake? Digo, la gente no se va a dar cuenta. No, yo quiero la realidad. Bueno, y por eso me pidió de que hiciera el papel de mi padre. De tu padre. Sí. Que además tuvimos al mismo interlocutor, porque el interlocutor que interactúa con mi padre era en aquel momento notero de Radio Carve, y bueno, todavía vive, y entonces hicimos la misma interacción. O sea que es una película real, es una película del ser humano en su esencia. Eso es lo que tiene de maravilloso. Después la historia de los Andes, más o menos la gente la conoce. Sí, cómo no. Más o menos. ¿Cuántos días fueron? 70. 2 meses y 10 días. Y 10 días. Pero como yo digo, yo te invito a Cancún 2 meses y 10 días a pasártela bien y terminás harto de pasártela bien. Seguro. Sí. Imagínate en esas condiciones. Sí. Yo, cuando hace mucho frío en México, o que yo no voy esquío en nieve, pero pon tú que voy a un lugar de nieve, pienso en ustedes. O sea, yo estoy cubierto, pero hasta por todas partes, y dije, imagínate más frío sin ropa como esta. Y bueno, pero el ser humano tiene una capacidad. Yo te juro por Dios, Carlos, que yo no puedo describir el frío, porque es como describir el parto de una mujer por suerte tenemos la capacidad de olvido, pero el frío fue terrible, porque era frío, no era como el frío de quien va a esquiar, que de noche tenés una cama caliente o tenés una copa de coñac, ahí era 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. Claro. Digo, o sea que la cosa no paraba, era to be continue. Se cubrían con parte del avión, ¿no? Bueno, le quedó la parte delantera del fuselaje que quedó, por suerte quedó entera, y que, bueno, en realidad teníamos el efecto esquimal. O sea, lo tapábamos con nieve, porque después es que la nieve es aislante también. Y bueno, eso nos mantuvo con vida, pero después vino una avalancha, mueren 8,
Tuvimos 3 días sepultados. ¿Cómo fue la avalancha? La avalancha fue a los 16 días. Quedamos sepultados durante 3 días sin poder salir en un espacio como de aquí a donde estás tú. ¿Pero qué estaban haciendo? Era de tarde, eran las 3 de la tarde, porque estaba nevando horriblemente y se nos mete la nieve por adentro del agujero del avión, sí, nos tapa a todos y ahí mueren 8 personas. Mueren mis 2 mejores amigos. Ahogados. Sí, ahogados por la nieve. Ahí yo tengo como anécdota, me toca sacarlo a Nando Parrado de abajo de la nieve, que es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como le dice a las empresas, le gusta decir a las empresas, el hecho que yo lo saque a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Claro. Y bueno, y ahí se rompen, que es lo que yo digo, es horrible lo que te voy a contar, pero lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4, quedaron 2, otros eran 3, quedó 1. Y de la avalancha en adelante no tuvimos más remedio que fusionarnos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, que es por eso que las empresas en general te llaman por trabajo en equipo, por toma de decisiones. Pero, a ver, Carlitos, me estás diciendo que después de un accidente como el que tuvieron, ¿habían grupitos? Y bueno, éramos los grupitos, éramos amigos que íbamos a jugar al rugby y bueno, sí. Y funcionábamos como los 5 amigos por un lado, 4 eran por otro lado. Pero juntos todos. Juntos todos, pero en ese momento, hasta ese momento, yo me vanagloriaba, es más, le escribo a mi madre el 23 de octubre, le escribo, los 5 amigos estamos vivos, y a los pocos días viene la avalancha y mueren 2. Entonces, al final tuvimos que fusionarnos en un solo grupo, y ahí y nos fuimos transformando en una máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro. Fíjate que no venimos con cultura de nieve. Claro. Entonces no sabíamos nada, no sabíamos lo que era una avalancha, no teníamos ni idea. Claro. Y aparte de mocasines, porque no era que estábamos con botas. Exacto, exacto, con los mocasines. Dime una cosa, ¿cómo arreglaron baños y todo eso? Bueno, el baño que... Baños entre comillas, obvio. No, qué baño, eran adelante donde quedó la trompa del avión, que quedó con una rueda ahí se lo utilizábamos de baño, que era todo un tema también, todo un tema, sobre todo durante 16 días que vivió la mujer de Javier Metol. O sea que había una mujer entre todos nosotros, pero eso nos obligó también a mantener una conducta y una educación. Digo que eso fue buena cosa. Digo, la educación fue fundamental en esta historia. Digo, y el hecho de que éramos todos amigos y que luchábamos por lo mismo, creo que fue bien importante. ¿Y cómo murió ella? Bueno, en la avalancha. En la avalancha. La avalancha. Que fue justo buscándola a ella que me encuentro con la cabeza de Parrado. Pero ella muere, estaba con su marido. Y el marido se salva y ella muere. Digo, que fue muy duro también para él, digo, perder a su mujer porque aparte era como que Dios te daba vuelta a la espalda, digo, después del accidente, que no te busquen más, que tomaste decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, encima te manda una avalancha, es como que no podíamos creer. Ya me imagino lo que le decían a Dios. Exactamente, el otro día, mirá, a propósito de eso, un día dando una conferencia en el Zócalo, acá en México, me dice uno, ¿cómo tú que hablas tanto de Dios podías insultarlo? Y yo le contesté, digo, yo no insulto a quien no existe. Digo, porque era como que Dios mismo. Y en realidad nos estaba enseñando que el camino era por el lado de la humildad, que es la gran palabra. Para mí hay 2 palabras que tiene esta historia. Una es la actitud y la otra es la humildad, porque nos enseñaron el camino de empezar de vuelta, digo. A ver, mucha gente no lo sabe. Muchos días se alimentaron con carne de los amigos. Sí, de los que quedaron ahí, porque en la cordillera no hay nada más. Nada. Nosotros pasamos 10 días sin comer nada. Para que tengas una idea, Carlos, en 10 días nosotros comimos una 26, porque quedamos 26 vivos después del accidente, de una lata de mariscos, o sea, una cucharadita cada uno, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí y 2 vasitos de guindado. Eso fue lo que comimos en 10 días y recibimos las noticias de que no nos buscaban más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era la de alimentarte de tus compañeros muertos. Y mira, es curioso, las tengo contadas, 76 conferencias que hago la pregunta al revés. Le digo, ¿alguno de ustedes
les pido que me contesten con absoluta sinceridad, no pasa nada lo que me contesten. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie levantó la mano. No, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, eso te habla a las claras de que en realidad lo que queremos es la vida. En realidad nuestra historia, más allá del éxito de Hollywood, de Paramount, de Disney, de Netflix, de las grandes editoriales, es una historia de lucha por la vida. Por la vida, gente común, porque no teníamos experiencia de nieve, no teníamos experiencia de nada, digo, esa es la verdad. ¿Y los comían como congelados? Y sí, justamente la carne congelada no tiene gusto, digo, Claro. eso facilitó el tema. Y bueno, y aparte es más fácil para mí tomar esa decisión después de 10 días que para vos no comer el sándwich que tenés ganas de comer ahora. Tienes razón, pero ¿se imaginan lo que está diciendo Carlitos? O sea, llega el momento en que el hambre te obliga a comer algo y el algo es la carne de tus amigos fallecidos. Que en la vida hemos comido carne de ser humano, no somos caníbales ni cerca. No, es que tampoco... ¡Qué experiencia! Sí, y bueno, pero le encomendamos a los estudiantes de medicina. Primero hicimos un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Claro. Y después le encomendamos a los estudiantes de medicina, que eran estudiantes de primer año, que es lo mismo que de agronomía, digo, un estudiante de medicina de primer año, pero como habían asumido su rol de médicos, se ocuparon del asunto y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver, que además, Carlos, con el 51 años pasaron, no es el gran tema de la historia. Es el que habilitó de hablar de otras cosas, hablar de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de solidaridad, de amistad, de todo ese conjunto hace que la historia nuestra sea tan potente. Fíjate que tiene 3 películas, 26... Universal, Sí. es que es universal. Sí, yo no podía creer, el otro día me llega el reporte, en Corea estamos número 1 en la venta. ¿Y por qué no? No, bueno, porque en Corea tenemos unas culturas diferentes, pero No es cierto. Bueno, pero... No, eres ser humano que sobrevive y que hubiera hecho coreano, japonés o ruso. No, está bien, pero hacen digo, yo no puedo creer, fíjate que tengo acá, ahora tengo 5 conferencias abiertas en México, Guadalajara, en la isla, en Mérida, en Monterrey, todas llenas, digo, está todo lleno de la gente. Digo, yo no puedo creer que después de 51 años esta historia sea tan vigente. A ver, yo no creo que la historia es vigente. Yo creo que lo que les pasó a ustedes y lo que lucharon para sobrevivir es vigente. Eso. Y eso es desde Hércules hasta el que tú quieras. Sí. O sea, es... Y curiosamente es una Lo historia- hecho por ustedes es un ejemplo de querer es poder.